Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, hoy voy a hablar un poco de las empresas de reclutamiento para médicos. De acuerdo, bueno, a mi experiencia, son casi 2 años trabajando con algunas de estas empresas y también de acuerdo a mi propia experiencia. Bueno, la idea es más o menos contar cómo funcionan y como tener una idea depende de cada persona, porque me preguntan muchos si ya son especialistas o no, qué conviene y bueno, esa es la idea. Primero que nada, eh, la primera pregunta es ¿dónde se encuentran las ofertas de trabajo? Esto es una cosa, un tema que no es solo de acá de Alemania, sino que piensen ustedes dónde consiguieron los trabajos que actualmente tienen, por ejemplo, y el 70% de los trabajos se consiguen por contactos, o sea, por conocidos, por recomendaciones, y solamente un 30% se consiguen a través de anuncios o de publicaciones. Entonces, cuando uno dice, bueno, voy a buscar un trabajo en Alemania, a través de los trabajos que se encuentran publicados en las páginas web, que algunas voy a dejar abajo que en la descripción para que busquen si quieren algún empleo, como para que tengan una idea cómo es. Estamos buscando dentro de ese 30% y no dentro del 100% de trabajos que posiblemente existan. O sea, hay trabajos que por ahí pueden contratar a alguien, pero no se toman el trabajo de agarrar y buscar, publicarlo en un sitio de internet, pagar por esa publicidad. Entonces, eh, no es tan sencillo decir, bueno, solamente mando mails y la verdad que eso no funciona generalmente. Las empresas reclutadoras, o sea, ¿por qué existen? Existen porque hay una alta demanda de médicos y falta oferta de médicos, entonces hay clínicas que necesitan médicos obviamente y que, por ejemplo, no pueden a veces abrir estaciones por falta de personal. Entonces, de alguna forma, hacen propaganda o pagan empresas para que consigan estos médicos. ¿Quién paga este servicio? Bueno, en general lo pagan las clínicas que contratan estas empresas. Existe la posibilidad también de que un médico por su propia cuenta pague una empresa reclutadora para que le consiga un trabajo. Esto también puede ser posible, tal vez no es lo más habitual, pero también puede ser, o sea, que uno pague directamente o pague si le consiguen un trabajo, ¿no? Pero en la realidad, en la mayoría de los casos, o por lo menos las empresas en las que yo trabajo, uno no tiene que pagar directamente, sino que si, bueno, le consiguen un puesto bien y si no le consiguen un puesto también. Una cosa que hay que preguntarse bien es cuando uno ve por ahí canales de YouTube o otras empresas, es ver bien qué es lo que vende cada empresa. O sea, hay empresas que venden paquetes de cursos de idiomas, por ejemplo, y después, a lo último, después de todo ese proceso, venden la posibilidad, digamos, de asesoramiento en la inserción y demás. Eso está bien, pero yo a veces recomiendo que si uno dice, bueno, voy a contratar una empresa, si por ejemplo una persona que tiene A1, A2 de nivel de alemán, va a contratar una empresa para solamente con la esperanza de que cuando termine todo el proceso y llegada hasta B2, o sea que en promedio 2 años después, en ese momento le consigan un puesto de trabajo, para mí no tiene mucho sentido. O sea, si dicen, bueno, voy a contratarlo porque son buenos dando cursos, perfecto, pero tal vez yo no lo elegiría solamente por la promesa de que después le van a conseguir un trabajo, porque si ustedes cuando ya tengan el B2 también van a poder acceder a esa misma empresa u otras empresas más y nada, no tiene sentido pagar de antemano eso. Después hay otras empresas que venden, como les decía, a través de las clínicas, cobran ellos sus honorarios y ofrecen los puestos de trabajo. Como decía, generalmente yo lo que recomiendo es no por ahí firmar un contrato de exclusividad con una empresa, es otra cosa importante. Hay de todo, así que nada, tengan cuidado con eso. Eh, y después hay otras empresas que venden, como yo decía, solamente se dedican a vender puestos de trabajo. Esas empresas tal vez son un poco más especializadas, tienen más puestos de trabajo, pero bueno, hay para todos los gustos en realidad. La pregunta es, ¿qué médicos son los más buscados? Muchos me preguntan, por ejemplo, médicos me preguntan con muy bajo nivel de alemán o médicos, chicos, personas que todavía no terminaron la carrera de medicina. No existe un sí o un no, pero hay que más o menos estar ubicado donde uno se encuentra
en el proceso de homologación o en el proceso de capacitación que uno tiene como médico y después como especialista. Entonces, si uno ve la parte médica solamente, vamos a tener que uno está en la universidad, después uno hace la carrera de especialista y después tiene experiencia. Cuanto más avanzado se encuentre, más posibilidades van a tener de ser atractivos para una empresa de trabajo o para una clínica. No quiere decir esto que si ustedes recién salieron de la universidad no tengan posibilidades. Quiere decir que va a ser menos atractivo para la empresa conseguir un trabajo si ustedes todavía no están avanzados en el otro aspecto. El otro aspecto es el proceso de homologación en Alemania. Eso incluye estudiar el alemán, llegar a nivel B2 de alemán, lo cual, como había dicho, en promedio son 2 años de estudio más o menos que dura. Después llegar a la prueba de idioma médico alemán, a la Fachsprachprüfung. Después llegar a la aprobación, después ser Facharzt y después, bueno, hacer una carrera universitaria, ser profesor. Si uno, por ejemplo, recién salió de la universidad, pero ya tiene la aprobación, es probable que consiga trabajo en 2 días. O sea, es muy fácil conseguir en ese caso un puesto de trabajo. Si uno es especialista y tiene ya la aprobación y a la vez tiene el Facharzt, o sea, el título de especialista también homologado acá en Alemania, muchísimo más fácil de conseguir. O sea, va a poder elegir entre muchísimos lugares en Alemania porque buscan todo el tiempo especialistas de todas las especialidades. Ahora, si uno recién salió de la universidad y todavía no tiene ni B2 de alemán, es muy difícil, tal vez en ese caso, conseguir una oferta de trabajo, una empresa que diga, bueno, voy a pagar por esta persona o voy a comprometerme a conseguirle un puesto de trabajo cuando no sé todavía cuándo va a rendir las otras pruebas, y también no es una persona que está con una super experiencia o muy formada. En mi caso particular, yo conseguí el puesto de trabajo, o sea, el Stelle Zusage se llama, o sea, sería el contrato de trabajo, en este periodo. O sea, entre que ya tenía la prueba de B2 aprobada, pero todavía no tenía la Fachsprachprüfung. Pero eso lo conseguí después de ser especialista y después de ya tener casi 4 años de experiencia como especialista. Entonces, logré conseguir el trabajo en un centro que hacen solamente cirugía de columna, que es algo como súper especializado. Yo justo tenía mucha experiencia en ese aspecto dentro de la neurocirugía, o sea que es como muchas suertes juntas, digamos. Pero no quiere decir que sea la regla, o sea, eso se puede conseguir, pero no es tan sencillo. Conozco otros médicos, por ejemplo, que han conseguido antes de tener el B2 también ofertas de trabajo o promesas, porque la empresa dice, bueno, esta persona es súper especialista o está muy capacitada, entonces me doy el lujo, digamos, de esperar a ver cuándo esta persona rinde el B2, por dentro de 6 meses, un año, y cuándo después tiene todos sus papeles ok para estar trabajando acá, o sea, dentro de otros 3 meses o 6. O sea, es un proyecto como a un año más o menos. Por eso es que es como comprometerse a algo que es una apuesta un poco a futuro. Por eso es que varía un poco. ¿Cómo funciona el proceso de postularse a estas empresas? Generalmente uno tiene que mandar el currículum solamente. Ojo con el tema de contratos, o sea, las empresas que hacen firmar una exclusividad en cuanto a que solamente van a trabajar con esa empresa, o que si ustedes empiezan a trabajar, tienen que trabajar, por ejemplo, 2 o 3 años en ese lugar. Eso la verdad que para mí no tiene sentido o no vale la pena. Cuando ustedes empiezan a trabajar en un lugar, si ustedes a los 2 o 3 meses no les gustó, se pueden cambiar sin ningún otro problema, aún estando con permiso transitorio de trabajo, con Berufserlaubnis, también se pueden cambiar de lugar, no hay problema. Entonces, ojo con los contratos de exclusividad, que a mi criterio no vale la pena, pero bueno, cada uno hace lo que quiere. Y también ojo con los contratos de las cosas que uno recibe. Acá en Alemania se dice mucho que las cosas no son gratis, o sea, cuando uno recibe algo, alguien lo está pagando, o sea, lo paga el Estado, pero el Estado no existe, o sea, lo pagamos todos con los impuestos. O si ustedes están recibiendo algo y firmaron un contrato que tiene una exclusividad, si después ustedes no cumplen con ese contrato, van a tener que pagar y devolver lo que ustedes ya recibieron. O sea, pasa a veces, no tanto con los médicos, pero con los enfermeros, que a veces firman contrato que dicen, bueno, yo recibo un curso alemán gratuitamente. No, o sea, si esa persona después dice, no quiero, dejé mi proyecto de ir a Alemania o lo que sea, tiene que pagar eso, y la verdad que a veces es mucho dinero. Entonces, cada uno, lo mismo que si uno recibe, por ejemplo, alojamiento, pasajes de avión,
hay que ver mucho como la letra chica, digamos, de esos contratos, a ver si sirve o no. No es que sea algo que no se pueda hacer en ningún caso, hay que evaluar cada situación en particular, a veces conviene, pero hay que tener cuidado cuando uno permanece en un lugar porque hay muchas ofertas de trabajo, el mercado cambia todo el tiempo y por ahí uno dice, hoy me conviene esto, pero por ahí empieza a trabajar y después no le gusta el ambiente de trabajo y se quiere cambiar y no puede porque está atado con un convenio o con un contrato. Así que bueno, espero que más o menos haya sido claro con esto. No es tan sencillo, la idea de esto era explicar un poco cómo funcionan las empresas, qué es lo que venden y qué es lo que uno recibe y en qué momento de la especialidad o de la homologación uno es más atractivo o no, para también uno no hacerse ni falsas ilusiones de decir, no, porque soy especialista voy a conseguir todo regalado, porque no es así, ni tampoco si uno recién terminó la facultad o está por terminar la carrera de medicina, decir, bueno, no tengo ninguna chance porque no tengo nada de experiencia. No es así, o sea, conozco muchos médicos que recién terminados de la universidad han hecho su proceso de homologación y han conseguido puestos de trabajo muy buenos, y otros que, bueno, también siendo especialistas, aún no teniendo el proceso de homologación, también han conseguido puestos de trabajo. O sea, hay de las dos variantes. Así que bueno, no desanimarse y a estudiar un poco alemán. Suerte.